Oye, ¿y si las constantes que definen nuestro universo no fueran para nada aleatorias? ¿Y si detrás de toda esa complejidad que vemos se escondiera una fórmula, pero una fórmula de una simpleza casi ridícula? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una teoría que propone precisamente eso. Fíjate en este número. Es que esto, sin exagerar, es uno de los pilares de nuestra realidad. Es la relación de masa entre un protón y un electrón, y está medido con una precisión que es una pasada. Llevamos un siglo aceptándolo como, como un hecho de la naturaleza sin más, un valor que simplemente es así y punto. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿de dónde sale? ¿Es un número al azar? Una de tantas posibilidades y mira, por pura potra nos tocó esta en nuestro universo. ¿O podría haber algo más? Una lógica por debajo, una fórmula que lo explique sin tener que ajustar nada a mano. Esa es la pregunta clave que nos va a guiar en todo esto. Vale, pues para buscar una respuesta vamos a meternos en una idea que es bastante radical, propuesta en un artículo de hace poco, la teoría del vacío estructurado. Y ojo, porque la premisa es muy atrevida. Dice que la realidad que medimos, la que tocamos, la que nos parece tan real, pues que no es la realidad de verdad, la fundamental. A ver, la teoría lo que postula es que hay dos universos, como si coexistieran. Por un lado tendríamos un mundo algebraico, un mundo matemático que es perfecto, simple, exacto. Y por otro está nuestro mundo real, el que vivimos, que sería algo así como una proyección de ese otro mundo. Es como la sombra de un objeto, ¿no? La sombra es una representación, sí, pero está distorsionada, tiene menos información que el objeto que la proyecta. Y claro, esto nos lleva a un concepto que es súper importante aquí, la brecha de proyección. ¿Qué es? Pues es básicamente esa distorsión que aparece cuando pasas del mundo simple al nuestro. Es, por decirlo de alguna manera, el peaje energético que se paga por proyectar la realidad. Es la imperfección que en el fondo define nuestro universo. Vale, de acuerdo. Si compramos esta idea, aunque sea por un momento, ¿cuáles serían las piezas de ese puzzle, de ese código original? Pues el artículo lo que propone es que todo el tinglado de la física se puede levantar con solo un puñado de elementos básicos, como si fueran los ladrillos fundamentales de esa realidad matemática. Y aquí están. Son solo 3 elementos. El primero, el número 23. La teoría dice que es un índice clave en la estructura del vacío. El segundo, un número muy curioso que se llama Rho, o el número plástico. Y el tercero, la teoría de nudos que se usaría para describir la forma que tienen las partículas. Y de estos tres, quiero que nos fijemos en este número Rho. A ver, no es tan famoso como pi o el número áureo, eso está claro, pero es que, igual que ellos, sale de una relación matemática pura. Es la única solución real a esa ecuación tan simple. Y para esta teoría, ojo, se considera una constante tan fundamental como las que ya conocemos. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar a tener sentido. La teoría coge sus dos constantes, Rho y el 23, y las combina de esta manera tan específica. El logaritmo de Rho, y eso lo divide entre 23 al cuadrado. ¿El resultado? Pues lo llaman la unidad de brecha fundamental, J sub 0. Sería como la unidad mínima que controla esa distorsión entre los dos mundos. Vale, ya tenemos las herramientas. Y ahora viene la prueba de fuego, el momento de la verdad para esta teoría. Usar este código para construir, de la nada, una fórmula que sea capaz de predecir la masa del protón. La fórmula que proponen tiene 3 partes, y lo interesante es que según el autor, cada parte significa algo en el mundo físico. La primera es el término de red, que tiene que ver con lo compleja que es la partícula por dentro. La segunda, el regulador de proyección, que es básicamente, como decíamos antes, el peaje que paga por existir aquí. Y la tercera, la corrección hiperbólica, que está relacionada con su forma, con su geometría de nudo. Y este es el resultado. Aquí la tabla compara el valor medido en los laboratorios con el que predice la fórmula. Y lo más fuerte de todo, que es el punto clave del artículo, es que esta fórmula no tiene parámetros libres. O sea, no hay nada que se pueda cocinar o ajustar para que el resultado cuadre. Y a pesar de eso, el error es minúsculo. Estamos hablando de 3,2 partes por millón. Es poquísimo. Pero esperad, que la cosa no se queda aquí, ni mucho menos. La teoría se atreve a ir un paso más allá. Y propone una conexión súper profunda y sorprendente entre dos fuerzas que siempre hemos visto por separado, el electromagnetismo y la gravedad. A ver, todos tenemos en la cabeza que el electromagnetismo es una fuerza brutalmente más potente que la gravedad, ¿verdad? Bueno, pues esta teoría las veo como las dos caras de la misma moneda. El electromagnetismo sería como una presión que empuja hacia afuera, que expande. Y la gravedad, justo lo contrario, una tensión que tira hacia adentro, que contrae. Y aquí viene lo bueno.
A esa capa de proyección del electromagnetismo, la teoría le da un valor de una simpleza matemática total, más un medio. Así, tal cual, para representar esa fuerza de expansión. Y a la gravedad, que es su reflejo perfecto, su contrapartida, pues le asigna el valor exacto pero opuesto, menos un medio, una contracción de la misma magnitud. Y esto nos lleva a la que es probablemente la afirmación más bestia de toda la teoría, la simetría dual. Si sumas las dos proyecciones, el resultado es 0. Exactamente 0. La expansión de una y la contracción de la otra se cancelan a la perfección en eso que llaman el presupuesto del vacío. Son un reflejo perfecto, como en un espejo. Bueno, pues vamos llegando ya al final de este recorrido. Hemos visto una teoría que es, desde luego, poco convencional. Eso está claro. Pero que hace unas afirmaciones potentísimas y además la respalda con unos resultados numéricos que, a simple vista, tienen una precisión que impresiona. Entonces, para que quede claro, el meollo de la cuestión es este. El artículo nos deja dos conclusiones de las que quitan el hipo. Primera, que la gravedad y el electromagnetismo son como el reflejo en un espejo la una de la otra. Y segunda, que una fórmula sin trampas ni cartón puede calcular la masa del protón usando solo constantes matemáticas puras, como el 23 y el número plástico. Pero, y esto es súper importante, el propio autor reconoce que queda ese error mínimo, ese residuo. No lo barre debajo de la alfombra, al revés, lo señala y dice que podría ser la pista de algo que todavía no se entiende sobre la forma del protón, y lo deja ahí como un problema abierto. Y esto, la verdad, es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. No se trata solo de encontrar respuestas, sino de plantear preguntas cada vez mejores. Y todo esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas a la cabeza. Si una teoría así, que saca la física de una estructura matemática, estuviera en lo cierto, ¿qué significaría eso? ¿Estamos descubriendo las leyes de un universo físico real? ¿O lo que estamos haciendo en realidad es descifrar el eco de un código matemático mucho más profundo que está por debajo de todo?